Que el Señor le bendiga, hermano, amigo en Cristo Jesús. Vamos a bajar el altavoz porque si no hace un ruido. Bueno, que el Señor le bendiga a todos los que vean el video. El Señor le bendiga grande y sobremanera abundante a todos los youtubers, a todos los amigos que ven mis videos. No son muchos, son poquitos. Es como una porcioncita, es como un punto muy pequeño en un guardapolvo blanco. Bueno, yo creo que Cristo Jesús, que es Cristo Jesús es el creador. ¿Sabe dónde lo dice? Y escucha bien, por favor. Antes, suscríbete. Dale manito para arriba y acá, así, manito para arriba. Ayúdame, ¿no? Bien. Mira, en San Juan, o Cuarto Evangelio, o Juan, como quieran llamarle, capítulo 1, lo especifica bien clarito. ¿Quién era Cristo en el principio? Léelo. Después, en Colosenses capítulo 1, versículo 15. 15, Colosenses, capítulo 1. Versículo 15. Dice así. Vamos a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 1 de Colosenses, para que se dé cuenta de quién habla. Pablo, apóstol de Jesucristo, y hermano de Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué lo digo así? Porque hay una iglesia, digamos, que son los unicitarios. Ellos dicen que es uno solo, que se hace pasar. Encima dicen así ellos, porque lo que dicen es lo que significa. Cuando uno tira palos, tirar palo es dar a entender. Ellos dicen que se hace pasar por Padre, se hace pasar por Hijo y se hace pasar por Espíritu Santo. Eso dicen los unicitarios. Ahora los testigos de Jehová directamente lo niegan, dicen que fue un Dios, pero que más bien es el arcángel Gabriel. No. A ver,
Aquí dice así: es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesucristo. El primogénito de toda creación. ¿Quién? Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, quiero leer un versículo como para que entiendan cómo es que pasó. ¿Cómo es que apareció Jesús? Bueno, Dios Padre había prometido, después del pecado de Adán y Eva, o de Eva y Adán, pero en la Biblia dice que primero cayó la mujer y luego el hombre, un Salvador, ¿verdad? Bueno, pasados los siglos, ese día llegó. Y dice que Dios le preparó un cuerpo chiquito, un cuerpo chiquito, que en la ciencia médica se llama feto, ¿no es cierto? Bueno, sí, bueno, dejémoslo ahí. Entonces, se lo preparó en María. Luego viene el Espíritu Santo sobre María y el Espíritu de Cristo se encarna no en María, porque encarnarse en María sería que María saliera andando como una Mesías. Se encarnó en el feto que estaba ahí dentro, porque dice que Dios hace de lo que no existe por la palabra. Y usted va a negar que no. ¿Entiende? Bueno, despacito iba a entender. En Hebreos capítulo 10 dice así, capítulo 10 versículo 5 en adelante: por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién entró en el mundo? Jesús. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo, no el cuerpo de María, porque si no tenía que haber salido María andando como una Mesía, ¿verdad? Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley que le habían dado a Moisés. No es la ley de Moisés, como dicen, tienen por costumbre decir, la ley de Moisés. No, si Moisés era un hombre común y corriente. La ley que Dios le había dado a Moisés. Y diciendo luego, versículo 9, del capítulo 10 de Hebreo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer
Esto último, la gracia. Esto último, la gracia para el ser humano. Entonces, he dicho que Dios le preparó un cuerpo a Jesús. Qué difícil que es seguir a Jesús. Es lo más difícil seguir a Jesús. Seguir religiones, seguir doctrinas, llámese como se llame, teología, filosofía, apología, lo que sea, filosofía, lo que sea. No cuesta nada. Pero si quieras decir, vivo por la gracia del Señor Jesucristo, ¿quién? ¿Acaso eres cristiano? Yo te voy a contar un pequeño testimonio. Fui a hacer un carnet de conducir. Fui a renovar mi carnet de conducir. Y con una doctora, que es la doctora de revisa la vista, la presión y todas estas cosas, me comenzó a hablar. Y me dieron cuerda. Entonces yo le dije a ella cómo había conocido a Cristo. Yo sé que para muchos es envidia, es codicia, pero yo, no habiendo sido querido por mi padre carnal, ni por muchos amigos que tuviera, era poco querido en la escuela, poco querido por las maestras. Hasta cuando me fui a estudiar a los colegios, habían sacerdotes y yo quería ser un sacerdote. Era un poco despreciado. No se decía así abiertamente porque no es la ética, pero lo fui, despreciado. Ahora, ¿cuál es el desprecio que el carnal siente? Lo que el carnal, el hombre carnal, puede decir que percibe, es la presencia misma de Cristo en tal persona. Es el amor por Cristo en esa persona. Es la fe en Cristo de esa persona. La obediencia a Cristo de esa persona. Es como dice en Hebreos capítulo 11, es pues la fe la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Entonces eso molesta al carnal, al que está a medio morir saltando, al que cree que tiene la gloria ganada. Pero leyendo de Mateo Apocalipsis se encuentra con que le falta un montón. Yo me recuerdo cuando el Señor me llamó y me dijo, ven, sígueme. Y estuve mirando, de repente Cristo que iba delante mío, me dijo, ¿qué ves a mi izquierda? Pues puede caminar mucho trecho. Pero no caminábamos, sino que volábamos, íbamos así. Bueno, eso, él llegó a mi cama
Yo lo vi, me tapé para que no me viera, pero ya me había visto, él estaba ahí, había ido a buscarme. Cuando yo tenía 4 años, yo estuve con Cristo Jesús muy alto, donde la tierra era redonda como un fútbol debajo de mí, y yo me arrodillaba sobre la tierra, delante de Cristo, y sabía que Él era el Señor. ¿Pero por qué sabía que era el Señor? Porque mi alma y mi espíritu conocen a Cristo. Pero ¿qué pasa? Yo nací en el campo, entre los cerros, entre las montañas. A mí no se me hablaba de Dios, de Cristo, de María, de los ángeles, de ninguna cosa. Pero sin embargo estuve con Él. Y Él me mostró cómo ardía la tierra y cómo temblaba la tierra a su venida. Y otras cosas. Entonces, hermano, cuando yo tenía 31 años, el Señor vino de vuelta. Y ahí fue cuando me mostró la antesala al infierno y la cantidad de almas así, en fila así, uno atrás del otro, esperando que los demonios lo llevaran adentro, iban al infierno. Yo pasé esa fila porque el Señor me dijo, sígueme, si no, uno no se mueve. Y me dejó en un lugar donde yo no me podía despegar de ese lugar, era como si hubiera estado cimentado, con cemento en los pies. Entonces me dijo, tú no me perteneces, así clarito. Y ahora estás entre el infierno y el cielo, entre mi gloria y Satanás. Y yo dije, Señor, ¿por qué? Si yo prendo vela, yo rezo, yo esto, lo otro, y él me decía, todo eso no es mío. Entonces yo le dije, me han enseñado esta religión, es la religión que yo aprendí. Me dijo, te he buscado desde niño. Sí, porque a los 4 años me habló el Señor. Y tú no me has querido oír. Pero si quieres, me busca, me sigues y me sirves. Eso es lo que hago. Al otro día, muy tempranito en la mañana, a las 7 de la mañana me levanté, era un día domingo. Tenía un autito chiquito, un Fiat 600. Preparé mi mate y me fui a tomar mate mientras leía de Apocalipsis para atrás, para Mateo. Porque yo pensaba que en los últimos libros se iba a decir que María o que algún santo abogaba por mí o yo le podía prender vela o estas cosas como me las enseñaban en la Iglesia Católica. Resulta que no encontraba nada y mientras más leía, con decirte que en una semana me leí los 27 libros del Santo Evangelio. Entonces yo tenía miedo, mucho miedo, temor. No busqué enseguida a Jesús, no me fui a una iglesia evangélica enseguida a buscar a Jesús. Lo que yo hice, esperé a ver qué aparecía nuevamente para mí. Y un día llegó mi llamado a mi corazón, a mi ser, en mi vida. La iglesia que yo despreciaba, allí me llamó y conocí a Cristo, porque yo le hablaba con mi mente y él me respondía. Empecé a enamorarme, como quien dice, más y más y más y más de las cosas del Señor.
Y también fui despreciado en esa iglesia, hasta por el mismísimo pastor. Hasta que me echó, no se quedó tranquilo. Me dio una carta muy bonita, muy bien hecha, para que yo me fuera a cualquier iglesia. Y le dije, si esta carta es tan linda, ¿por qué me desprecias? ¿Por qué me echas? Porque no te quiero más en mi iglesia. Eso es lo que debe hacer un pastor, yo no lo haría. ¿Por qué? Porque un alma la trae Dios a los caminos, no el hombre, no la mujer, no un joven, no un adulto, no un anciano, no, la trae Cristo, Dios. Dios se la da al Señor, así está escrito. No le pertenecen las almas a nadie. Y el que diga mi iglesia, salga de ahí. Porque el lugar donde alaban a Cristo debe ser del Señor, no del individuo. Y tampoco es su caja de ahorro, ni su libreta de ahorro, ni su caja fuerte, para que todos se le echen ahí hasta ser millonarios. Es difícil seguir a Cristo por amor, por fe. Es difícil perdonar y el Señor manda a perdonar. Yo también tuve esa visión, o sea, esa revelación. De pronto me encontré ante una pared blanca, alta y muy larga. Había un santo varón frente a mí en un escritorio con un inmenso libro. Y de tanto en tanto miraba para arriba. Hasta que en un momento le dijeron que todo lo había hecho bien, pero que me faltaba perdonar. Que debía aprender a perdonar. Entonces, yo en ese interí que estuve ahí, estaba con mis manos atrás, contra la pared, y no podés hablar ni decir nada, absolutamente nada. Solo me dijeron, ve, aprende a perdonar. Eso me dijo ese santo varón. Todo lo has hecho bien. Y es lo que me costó. Y es lo que cuesta. ¿Cómo cuesta servirle a Cristo? Hacerse el santo, a decir yo soy el apóstol, yo soy el obispo, yo soy el pastor, yo soy el líder, yo soy el evangelista, yo soy misionero, he ganado muchas almas. Uno puede mandarse la parte, y digo clarito, mandarse la parte todo lo que más quiera. Pero de lo dicho al hecho hay un trecho. Vamos a ir a unos versículos que tengo por aquí. ¿Dónde están mis versículos? Tengo por aquí unos versículos, pero ahora no los encuentro. Vamos a ver qué le pasó a esto que se me agrandó. Bueno, ahí está. ¿Está por aquí? Ay, Señor, vos no lo vas a creer, que todos mis versículos se borraron. Bueno,
¿qué le va a hacer? Por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 7 u 8 es, ¿no? 7 y 8. Dice así: porque nada hemos traído al mundo, a este mundo, y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sin embargo, estuve viendo un pastor que dice que es el más millonario de Luisiana, Estados Unidos. Tiene un jet, un avión propio. Y dice que él va a seguir luciendo sus riquezas y viviendo en sus riquezas hasta que Cristo venga. Pero la palabra del Señor dice que ningún rico, yo hice una alabanza que dice, los pobres que creen en Cristo se mueren ricos. A ver si entiende eso. Y los ricos que creen tenerlo todo se mueren pobres. Dice que no te hagas problema, dice la Biblia, por los que se creen que lo tienen todo, que tienen riquezas, que tienen gloria. No te hagas problema porque cuando se mueren, ellos descienden así como vinieron al mundo, sin pantalones y sin bolsillo, sin una cartera, sin un maletín, sin una caja fuerte, no trae nada. Si es señora, queda para el marido. Si es marido, queda para la señora. Y el que venga con la señora, o la que venga con el marido. Pobrecita la que se murió, no se llevó nada. Algunas andan por ahí penando y se enojan, dicen que ven el espíritu de que la dueña de casa no la quiere a la nueva amante del marido. Pero eso con una oración se tiene que ir. Dice que no bajan a la sepultura siendo ricos, sino siendo pobres. Y más pobres todavía, porque dice que la gloria o riqueza no va a bajar a donde Él. Claro que no. Lo triste es que habiendo sido vanaglorioso, está ya en oscuridad espiritual, por la vanagloria, por la soberbia, por el desamor, por la desmisericordia. O sea, es un desgraciado porque no tiene la gracia. Dice que tener la gracia de Dios o no tener la gracia. Entonces, mira, nuestra vida debe estar sujeta a la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Y si soy rico, ¿no puedo gozar de mi riqueza? Sí, nadie dice que no, ni Dios. Pero ¿y la misericordia y la bondad? A ver, vamos a Gálatas, porque parece que
la gente se olvida, y hasta los cristianos se olvidan. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice que el fruto del Espíritu, y el que tienes que tener, es amor, gozo con los demás, con todo, gozo por ser un cristiano, tener paz, tener paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A ver, creen muchos que de repente se le presentó la Virgencita y le dijo a la Virgencita: mi hijo está muy triste porque el mundo no está creyendo en él. ¿Dónde sale que María fue llamada para ser la madre del Mesías, o para que se encarnara el Mesías en ella? Y luego Jesucristo dijo, o algún apóstol dijo, o ella misma profetizó que sería la mensajera del Mesías, del Señor, de Jesús, del Creador, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde lo dice? No lo dice. Ni en Biblia católica, ni en Biblia, menos en Biblia evangélica, por supuesto que no. Entonces, dice así, la Virgen llora y esto y el otro. Hermano, ¿a ustedes no les suena a changüío? Changüío es, para mí, una especie de mentira, un enredo, una falacia, ¿cómo sería? Un batido de cuestiones, una confusión, confundir a las almas. ¿De quién? De Satanás el diablo. De Satanás el diablo, que se viste de ángel de luz y también se puede hacer pasar por virgen. Hacerse virgen. Y hasta venir y rezar un rosario con los... Sí, total, todo es mentira. Mentiroso el diablo, mentiroso el mensaje, mentiroso el rosario, mentiroso todo. Total, es mentira. ¿Dónde está eso tan escrito en el Santo Evangelio? No existe. No hay ni un mensaje en la Biblia católica, menos en la Biblia evangélica. Entonces se les aparece. Se le ha aparecido a cristianos evangélicos, a evangélicas. Han escuchado el mismo cura Luis Toro. Ese individuo es un individuo, yo digo un individuo, es una persona, un hombre, que está siendo usado por el diablo, Satanás el diablo. Él no comparte la palabra, él la discute, y la palabra de Dios no se discute. Él se burla y nadie se debe burlar. Se ríe, los trata de ignorantes, los trata de perros, los trata de burros, los trata de separados y todas esas cosas. Quien ama a su hermano ha cubierto multitud de pecados, pero él no lo hace. Y dice él que su iglesia católica es la iglesia principal, la de Cristo, y no lo es. No lo es. Dentro de la iglesia católica hay un montón de iglesias, hay un montón de dogmas, un montón de reglas,
un montón de cosas que no lo sabes. Entonces, no es una iglesia con una Biblia, no lo es, porque esta iglesia nace por iniciativa, o esta institución nace por iniciativa de Constantino. Ahora, fíjate una cosa, yo voy a decir, la cruz que vio Constantino es santa, sagrada. Para mí no. Para mí no. ¿Por qué razón no es sagrada? Porque es un instrumento de tormento. Una cruz es un instrumento de tormento. La usaron los romanos para sacrificar a los cristianos, pero no los católicos, sino los cristianos, los que habían creído en Cristo y estaban en Roma. Ellos los quemaban, los crucificaban, los encendían para tener fiestas. Y mientras el otro se quemaba, ellos tenían luz. Entonces, eso es que la iglesia de Cristo nace 365 años, 365 años o 400 años después de la muerte de Cristo. No, ¿no es cierto? ¿Pedro fue alguna vez a Roma? No está escrito, no tampoco. El que fue Pablo y otros que siguieron a Pablo. Pero, fíjate esto. Todo esto, ¿qué tiene que ver? Nada. ¿Qué importa? Nada. Porque puede que un joven nació en el año 2010, hasta la altura, tiene 14 años. A sus 14 años dijo, creo en Cristo. Lo recibo como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Se bautiza, camina con Cristo y se va de este mundo, porque Dios se lo lleva. Le tocó dormir. Se va de este mundo. Porque no ha sido católico, se pierde. Porque no es el tiempo, no son los años. Pero mi iglesia tiene fundamento. Mi iglesia sí tiene fundamento. Y está fundada sobre Cristo, la roca. No era Pedro la roca. A Pedro le dieron la llave porque Jesús le dijo, a ti te daré la llave. Y sobre esta roca, dice él, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué te crees, que el diablo iba a respetar a Pedro cuando Pedro era el primer mentiroso, falso, hipócrita? ¿O no? Jesús no sabía quién era Pedro. Tenía que andar preguntando por ahí quién es Pedro. No seamos necios. No seamos necios. Por eso el Señor dice, el que permanezca hasta el último hálito de su vida en los senderos de Cristo, en el camino de la fe y de la verdad, este será salvo. Tampoco los años te salvan. No te salva que seas pastor. No te salva que seas evangelista y haga Gigi Ávila. Si Gigi Ávila hizo todo bien, está con Dios. Pero si Gigi Ávila no lo hizo todo bien, por supuesto que no está con Dios. Porque nosotros podemos decir un montón de cosas, ya sea por
puro alcahuete o chupamedia que somos. Así son las religiones, así son en las iglesias muchas veces. Pero el que dice, venid, bendito de mi Padre, ese es Jesús, que es la puerta de las ovejas. Y debe ser un perfume agradable a Dios, como lo dice Él. Sé perfume agradable, como Él se entregó a Dios en perfume, en fragancia agradable a Dios. Efesios capítulo 5. Entonces, lo difícil que le cuesta, lo difícil que es seguir a Cristo, es lo alcanzable. Cuando estás en terapia, cuando estás mal, cuando estás esto, cuando estás lo otro, y alguien va y te dice, ¿quiere que le haga una oración, una unción? No sé, bueno, no, mejor diga no. Pero si dice sí, hágalo. Yo vi a una mujer que se moría de cáncer a la sangre, leucemia. No hace mucho, eran 2 meses, 3, 4 meses atrás. Ni siquiera la toqué porque estaba a 2 metros de mí. Solo puse mis manos así y oré por ella. Reprendí al diablo, Satanás, brujería, hechicería, todo primero. Y luego después declaré sobre ella sanidad. Volvió a su casa y está feliz. Por la gracia de Dios, no por su vitalidad, por la gracia de Dios. Es el que, en el que yo creo, en el que yo confío, el que yo predico, se llama Jesús de Nazaret. Yo no predico ningún Jehová, porque Jehová es un nombre impuesto, un nombre inventado por los hombres allá por 1420. Y lo metieron en la Biblia. Pero los pastores tosudos, que dicen que son tan grandes y son tanta eminencia y son obispos y son aquí, son necios, son ignorantes, no se dan cuenta que están invocando un nombre que no existe hombre que tenga ese nombre, porque Dios no tiene nombre. Se lo dio Cristo, se lo dio los apóstoles, se lo dieron, lo nombraron de alguna manera. No, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué nosotros vamos a ir a nombrar a alguien que no está escrito en el Nuevo Testamento, las buenas nuevas de salvación? Porque eso es lo que vale, el Evangelio de Cristo. El que es comprado a precio de sangre. Nosotros somos comprados a precio de sangre. Nosotros somos ganados por el sacrificio de Cristo, por misericordia, por bondad. Ningún Jehová murió por nosotros. Yo no tengo que doctrinar a nadie por el Antiguo Testamento, porque me sobra. Si te pones a leer el Nuevo Testamento, vas entendiendo y entendiendo, es como un manantial que va brotando agua y sigue brotando agua, y por más que pongas la mano sigue saliendo por entre los dedos y va a seguir brotando agua. Así es la palabra del Señor. El amor del Señor es un manantial que no termina. Así que, amigo mío, en Cristo Jesús, arrepiéntete y conviértete a Cristo. Y no dejes al santo evangelio de Cristo Jesús, que es el seguir el camino de Jesús, porque se te aparecen cositas en la Iglesia Católica. No le hago la contra a la Iglesia Católica. Gloria a Dios y se vuelven a Jesucristo. Porque hace unos meses atrás el Papa andaba con muchos deseos de sacar todas las imágenes y hasta llegó a predicar el capítulo 9 de Apocalipsis, capítulo 9, versículos 20 y 21. Ahí tenés, para que te des cuenta. Y fíjate lo que anda haciendo ahora. Y después dice que son vicarios de Cristo. Después dice que son los mensajeros de Cristo. Después dice que están con Dios. Como si Dios fuera vanaglorioso, soberbio, ingrato, impío como nosotros.
A veces nosotros somos pan para hoy y hambre para mañana. A veces nosotros nos portamos tan mal que hacemos creer que Dios es así como somos nosotros. Y Dios no es así. Él es santo a través de santo. Por eso Jesús dice, sé santo porque yo soy santo. Porque de lo contrario no te llevará. Dios te bendiga. Amén. Aleluya. Ahí estamos.